Estamos en Romanos capítulo 8, pero quiero comenzar compartiéndoles un artículo que un hermano, un pastor escribió, y nada más quiero leer la introducción a su artículo. En América Latina no es sorprendente ver iglesias grandemente afectadas por la teología de la prosperidad. Yo sirvo en Guatemala y no pasa una semana sin que tenga que explicar de una forma u otra la falsedad del evangelio de la prosperidad. La conversación usualmente es similar. Explico que el plan más grande de Dios para nuestra vida no es la prosperidad ni la sanidad aquí en esta tierra, y que creer así es causa de una pobre hermenéutica usualmente usada por falsos maestros para engrandecer sus propias riquezas. El sistema que abarca la teología de la prosperidad en realidad es el anti-evangelio. La teología de la prosperidad se enfoca principalmente en el hombre, no Dios. En este sistema, Dios simplemente es el que concede deseos. Si alguien se porta bien, sus acciones moverán la mano de Dios a responder en bendición. Por otro lado, si alguien se porta mal, Dios no dará su bendición y hasta a veces dará sufrimiento o más pobreza hasta que aprendan a tener más fe. En este sistema, todo depende del hombre. El hombre es responsable por vivir su vida de una manera que le agrade a Dios para que pueda recibir todo lo que su corazón anhela. Bueno, ustedes saben que hay muchos problemas con pensar así. Y si no sabe que hay un problema con pensar así, qué bueno que esté aquí en esta mañana, porque vamos a ver algunas cosas sumamente importantes. Porque este sistema está totalmente antibíblica y anti-evangelio. Ese sistema de pensar de que Cristo me quiere dar la prosperidad, o por venir a Cristo voy a recibir lo que deseo en mi corazón. Romanos 8, el capítulo en que estamos, es parte del contexto mayor de los capítulos 6 al 8, y como venimos viendo en estos capítulos, es una teología de la vida cristiana. Pero la intención de Pablo aquí no es instruirnos o darnos una guía de cómo vivir la vida cristiana. Eso viene después, en los capítulos 12 en adelante. Él nos habla acerca de la vida práctica. Aquí en los capítulos 6 al 8, Pablo principalmente y únicamente está hablando de una teología de la vida cristiana. Él está hablando del fundamento, el cimiento de la fe cristiana. Y llegando al versículo 18, el enfoque está en el sufrimiento. Yo creo que es sumamente importante, porque sería fácil si uno no entiende o tiene una teología adecuada en cuanto al sufrimiento. Sería fácil, cuando pasamos por aflicciones, concluir que Dios está enojado conmigo, o que Dios me está castigando por un pecado. O que incluso algunos que dicen, pues yo no sabía que la vida cristiana incluía el sufrimiento. A lo mejor muchos de nosotros hemos recibido una amonestación de alguien una vez que nos dijo, tú estás sufriendo eso porque estás en pecado. ¿Cuál es el pecado que llevas? Ahora, no vamos a hablar de esto hoy, vamos a hablar de esto la semana que entra, pero es parte de la teología del sufrimiento. Pero es interesante que los que prediquen la prosperidad, y no digo que es interesante, pero es triste, la verdad, es triste porque ellos causan mucho daño, mucho sufrimiento con su teología errónea. La teología, hermanos, de la prosperidad, y lo digo la teología porque no podemos decirle que es un evangelio, porque es un anti-evangelio. Entonces es un sistema de pensar, es un sistema de enseñar, pero la teología de la prosperidad, pues es una teología demoníaca, hermanos. Es una teología equivocada. Es una teología, es una doctrina de demonios, porque hoy en día, y ustedes lo saben, las iglesias están llenas de personas que han llegado a Cristo o piensan que han llegado a Cristo,
pensando que Jesús iba a solucionar todos sus problemas. Cristo iba a mejorar su matrimonio, Cristo iba a sanar y restaurar mi salud física, mis enfermedades me iban a quitar, Cristo iba a prosperar mi trabajo y darme éxito en mi negocio. Y hay miles y miles y miles de falsos predicadores y falsos maestros, falsas iglesias que están promoviendo esa teología aberrante, esa teología falsa. ¿Y por qué lo digo que es falso? Pues primeramente porque la palabra de Dios pues, nos enseña que eso no es el Evangelio, pero también porque ustedes saben, todos nosotros lo entendemos, lo hemos experimentado, llegamos a Cristo y eso no sucede. Esas cosas no suceden. ¿O quién aquí ha llegado a Cristo? Al momento de llegar a Cristo, Cristo ha quitado todos tus problemas, todas tus enfermedades, todas tus dolencias, todas tus aflicciones. Te ha dado riqueza, te ha dado éxito, te ha dado todas esas cosas. ¿Quién de nosotros? Ninguno. Sabemos que eso no está bien. Porque ahora para los que realmente vivimos para Cristo, estamos viviendo contra la corriente del mundo y no debemos de esperar estas cosas. No debemos de estar esperando que Dios va a hacer todas esas cosas en nuestras vidas por el mero hecho de seguirlo a Él. ¿Sí? Ahora, quiero que me entiendan bien. No estoy diciendo que no hay prosperidad o no puede ser bendición, porque es otro lado de la moneda, la prosperidad, y sí existe, entonces tenemos que hablar de eso también. Pero ahora no somos parte de este sistema del mundo, y si nosotros realmente vivimos de acuerdo con este libro, si seguimos los principios de este libro, entonces vamos a enfrentar resistencia todos los días de nuestra vida. Vamos a perder familia, amistades, pues trabajos, compañeros. Ahora hay situaciones en nuestras vidas que no enfrentamos antes de caminar con Cristo. Y todos pues podemos declarar con nuestra boca, o podemos compartir situaciones donde nosotros hemos sufrido algo por el mero hecho de decir que somos cristianos. Tribulaciones, persecuciones, aflicciones. No somos inmunes. De hecho, no solamente no somos inmunes, sino Cristo nos promete tribulaciones. Entonces, estos falsos maestros que prometen que no va a haber tribulación, aflicción, dificultad, pues son mentirosos por completo. Porque el mismo Cristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción. ¿Qué hacen estos falsos maestros con ese versículo? Pues estoy seguro que nunca lo han predicado, ni una vez, lo brincan así. ¿Por qué? Porque no cabe dentro de su sistema erróneo. Y por eso aquí llegando en Romanos 8:18, pues Pablo tiene que abordar el tema, la realidad y aún la certidumbre del sufrimiento en la vida cristiana. Y Dios tiene propósitos que cumplir en nuestro sufrimiento. Vamos a ver eso la semana que entra. No vamos a hablar hoy de esa parte, de ese sistema de teología del sufrimiento, pero quiero compartir nada más rápidamente. Santiago 1:3, no lo busque, pero dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas o tribulaciones o aflicciones. No dice si es que tienes aflicciones, dice cuando se hallan. ¿Por qué? Porque Él toma por hecho que vamos a pasar por esas cosas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos o maduros, sin que nada les falte. Todos sabemos ese pasaje, todos sabemos que vamos a tener aflicciones, dificultades, tribulaciones, y que Dios tiene propósito para nosotros en medio de esto. No hay ningún hijo de Dios que pueda escapar los sufrimientos, tribulaciones, dolores, dificultades, decepciones y desilusiones de esta vida cristiana. Pero como ustedes saben, hay mucha falsa enseñanza. Hay los que dicen que hay poder en tu boca, ¿no? Los que predican así. No, decláralo nada más. Nada más tienes que decirlo, nada más tienes que creer con fe, decrétalo, y Dios tiene que actuar a tu favor. Dios no tiene
¿Por qué hacer otra cosa? No puede. De hecho, ellos enseñan que Dios no puede hacer otra cosa que cumplir con lo que sale de tu boca. Y si no sucede, entonces, ¿qué dicen? Es porque tú no tienes suficiente fe. Tú tienes una fe pobre. Y tú eres el culpable si Dios no actúa a tu favor. ¿Sí? Tienes que entender que esa es una teología falsa, una teología pobre, herética, es el anti-evangelio. Ustedes recuerdan Job, era el hombre más piadoso, más recto, más santo que vivía en su época, y Dios lo escogió para padecer sufrimientos que ni tú ni yo jamás seríamos capaces de comprender. Y Dios lo eligió porque tenía un propósito para enseñarle a Job y también para enseñarnos a nosotros. Ustedes recuerden que era Dios que le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y luego Él permite todos los sufrimientos que siguen. Y los amigos de Job, recuerden, es que es cierto, estás en pecado. Cierto, tienes pecado. Pues soy recto delante de Dios. Soy recto, pues no tengo pecado. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo? Y Dios nos dio ese libro de Job para darnos una enseñanza en cuanto al sufrimiento, que muchas veces pues no es porque nosotros andamos mal, no es porque hemos fallado, no es porque estamos cometiendo graves pecados y Dios tiene que disciplinarnos. A veces es porque Dios quiere enseñarnos algo, quiere madurarnos, quiere usar esa situación para hacernos crecer en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a estar viendo esto en las semanas que vienen. Ahora, todo esto para introducir nuevamente los versículos 18 en adelante. Vamos a leer Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No vamos a ver todos los versículos, vamos a enfocarnos únicamente en el versículo 18 para introducir ese tema del sufrimiento, pero nosotros experimentamos los efectos de vivir en un mundo caído, pero este sufrimiento no es nada, dice Pablo, en comparación con la gloria venidera. Pablo tiene una perspectiva diferente, una perspectiva distinta, una perspectiva sumamente real de la vida cristiana. No hay razón para endulzar el mensaje. Pablo no suaviza el mensaje, hermanos, para que la gente sienta más cómoda. Él no da falsas expectativas de lo que uno va a experimentar, al llegar a los pies de Cristo. Él nos da exactamente lo que debemos de esperar al llegar a Cristo. Va a haber sufrimiento. Hay una certeza del sufrir y tenemos que entender, y les quiero decir en esta tarde, que la vida cristiana incluso, pues no se trata de disminuir nuestro sufrimiento. No se trata de evitarlo ni sustraerlo. No se trata de evitar por completo esos padecimientos, sino la vida cristiana se trata de la adición de la gracia a nuestra vida, a nuestras circunstancias, a nuestra situación, agregar a la gracia, incorporar la gracia de Dios para poder pasar por medio del sufrimiento con la actitud correcta. Eso es lo que se trata la vida cristiana.
Los que estamos en Cristo tenemos a Dios a nuestro lado. Eso es algo que nunca he podido entender. ¿Cómo es posible que la gente de fuera, la gente que no tiene a Cristo, cómo es que pasen por sufrimientos y tribulaciones y aflicciones? Y ustedes pues los conocen, son sus vecinos, son sus familiares, incluso es gente de su trabajo, y la verdad es que cada cosa que sucede pues los derrumbe, ¿no? Ellos tienen mucha dificultad y año tras año tras año tras año siguen con lo mismo. Sí, pero nosotros no debemos de vivir nuestra vida de la misma manera. Nosotros tenemos otra esperanza y Dios nos da la gracia sobrenatural para poder triunfar en la vida cristiana, aún en medio de las tribulaciones más difíciles. La prédica de hoy solamente tiene un punto. Y ese punto es la comparación. Pablo hace una comparación. Y si podemos tener eso presente cada día de nuestras vidas, esa comparación que hace Pablo nos va a ayudar mucho. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tú y yo, dice Pablo, tenemos que hacer esa comparación. Tenemos que hacer esa comparación entre esas dos cosas. Ahora, vemos esa palabra pues. Esa palabra pues, o la palabra porque, hace un vínculo. Hace una conexión con los versículos que vienen pues de los versículos anteriores. Y si ustedes pues pueden ver los versículos que leemos en esta mañana hasta versículo 23, vemos que viene comenzando los versículos con la palabra porque. El versículo 22 dice porque, versículo 21 porque, versículo 20 porque, versículo 19 porque, versículo 18 pues. Todo eso es para hacer conexión. Versículo 22 explica 21, versículo 21 explica 20, versículo 20 explica 19, versículo 19 explica 18. Y si regresamos a versículo 1 de capítulo 8, él dice ahora pues. Está explicando lo que viene siendo los versículos anteriores, pero versículo 2 dice porque la ley, versículo 3 porque lo que era imposible, versículo 5 porque los que son de la carne, versículo 6 porque el ocuparse de la carne, 7 por cuanto los designios de la carne, versículo 10 pero si Cristo, versículo 12, así que es algo similar, versículo 13 porque, versículo 14 porque, versículo 15 pues. Hermanos, todo esto va a la mano. Todos esos versículos van juntos. No podemos aislar nada más un versículo y empezar a hacer una teología o doctrina con ese versículo. Entonces todos van juntos. Ahora entonces, el versículo 18 es una explicación del versículo 17. El hermano Pedro la semana pasada introdujo ese versículo 18 y predicó desde la perspectiva de la gloria, y ahora estamos viendo desde la perspectiva del sufrimiento. Pero el versículo 17, Pablo introduce ese tema del sufrimiento. 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues, el hecho de que vamos a padecer, por esto, ahora viene versículo 18 para explicar. Es un comentario en cuanto al tema. Es la conclusión del párrafo anterior, el cual asegura al creyente que heredará la gloria venidera de Cristo. Sin embargo, Pablo recuerda a sus lectores y a nosotros también que compartimos la gloria de Cristo en el futuro, pero eso también requiere participar en sus sufrimientos en el presente. No tienes uno sin el otro. Vienen juntos. Son dos lados de la misma moneda. En un lado tenemos la gloria, la esperanza de esa gloria. Al otro lado de la moneda tenemos los sufrimientos, las aflicciones del tiempo presente. Son dos lados de la misma moneda. Versículo 18. Él dice, tengo por cierto.
o estoy seguro en otras traducciones. O otra traducción dice, pues considero. Esa palabra en el griego, esta palabra habla de una calculación matemática. La palabra es logizomai en el griego. ¿De dónde viene la palabra logaritmo? Es algo preciso. Se trata de estudiar hechos concretos y llegar a una conclusión. Indica una convicción firme lograda mediante pensamiento racional en base al Evangelio. No estamos hablando de sentimientos, no estamos hablando de emociones, no es que un día pues siento así y para el otro día siento de otra manera, no es que un día Dios es así y otro día Dios es así, no es como que Dios puede cambiar y que en un momento es de esta manera y en otro momento es de otra manera. Él está diciendo que estoy seguro. Tengo por cierto, dice. Yo sostengo, dice Pablo. Es algo seguro, es cognitivo, es intelectual, es teológico. Y eso es lo que Pablo va a hacer aquí con nosotros. Imagínense lo que hace Pablo en este momento. Imagínense a Pablo con una báscula. Una de esas de las antiguas, de las viejas, donde tenía dos charolas, una en un lado y una en otro lado. ¿Sí recuerdan de esas, no? Ahora ya no, casi no los utilizan, pero en aquel entonces esa báscula tenía dos charolas y pones un peso, una pesa, en un lado, 100 gramos, vamos a medir 100 gramos de grano y pones la pesa de 100 gramos y luego vas a empezar a poner los granos ahí en el otro lado hasta que pues llega al balance y hasta que hay un balance ahí. No vas a llegar a 99 ni a 101, vas a llegar a 100. Eso es lo que Pablo está hablando. Y él está pesando el uno contra el otro. En este lado va a poner nuestros sufrimientos. ¿Sí? En el otro lado va a poner la gloria eterna, la esperanza de esa gloria. ¿Sí? Y Pablo te dice a ti y me dice a mí, cada quien necesita hacer el cálculo. Cada uno de nosotros tenemos que hacer el cálculo. Es algo seguro. Nosotros tenemos la capacidad, la habilidad para hacer el cálculo aquí, como si fuera una báscula. Tienes que pesar el uno contra el otro, dice Pablo. Y luego dice, tengo por cierto, ¿qué es lo que tiene por cierto? Que las aflicciones del tiempo presente. Ahora, él habla de los padecimientos. Los padecimientos son los del tiempo presente. Los creyentes no somos exentos de los sufrimientos propios de la era actual y debemos aprender cómo hacer frente a ellos. Entonces, para cada individuo, para cada cristiano, cada hijo de Dios, se hace referencia a nuestra vida entera, a toda nuestra vida en Cristo. Tenemos que hacer el cálculo de los sufrimientos que estamos sufriendo en la vida presente como cristianos, como hijos de Dios. Y este sufrimiento incluye cosas semejantes a lo que vemos en vamos a versículo 35 del mismo capítulo. Pablo menciona algunas cosas aquí. Cuando hace una pregunta retórica aquí, vamos a llegar a ese pasaje en unas cuantas, pues creo que meses, hermanos, pero vamos a llegar ahí. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y obvio, la respuesta es nadie, pero él sigue diciendo con preguntas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todos los padecimientos, todos los sufrimientos, todas las aflicciones, somos vencidos. No lo dice. Dice, en todas esas cosas somos más que vencedores. Esas cosas no nos vencen. No nos van a vencer esas cosas si estamos en Cristo.
Ahora, esto es de lo que se compone la vida cristiana, esas tribulaciones y aflicciones, si estamos viviendo de la manera adecuada por Cristo. No digo que andamos buscando la tribulación, no andamos buscando la persecución, no debemos de estar ahí como que, voy a sufrir hoy por Cristo, entonces voy a ponerme en un lugar muy difícil, muy feo, y voy a oponer a los maestros de la psicología ahí en la universidad porque yo quiero sufrir por Cristo. Y luego puedo reclamar no, pues Cristo me dice que no, eso no es lo que se trata. Él está hablando de la vida cotidiana, de que si mientras vivimos esa vida de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con este libro, si vivimos esa vida de esa manera, vamos a enfrentar cosas y situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces, en un lado de la báscula, Pablo pone nuestras aflicciones, y nota que no dice aflicción. El verbo está en lo plural, aflicciones. No es como que, ya pasé por mi aflicción en la vida cristiana, entonces ya no va a haber otro. No, pues, ¿por qué me da otra prueba Dios? Porque ya pasé por una hace un tiempo, entonces ¿por qué me das otra? No, está hablando en lo plural. Algunas personas van a pasar por muchas más que otras personas. Una de las razones puede ser que Dios te quiere enseñar algo y no has aprendido. Otra razón puede ser porque realmente si andas en pecado y estás sufriendo las consecuencias de tu pecado. Los pecados pasados también, antes de llegar a Cristo. Muchos de nosotros venimos a Cristo con muchísimos pecados y con un historial, con un pasado tremendo. Y al llegar a Cristo no significa que va a quitar las consecuencias de todos esos pecados del pasado. Y a veces 5 años después, o 10 años después, o 15 años después, pues viene tras de nosotros uno de esos pecados y las consecuencias de esos pecados, aún estando en Cristo. Eso vamos a hablar más en otro momento, pero tenemos que entender que son aflicciones. Él está hablando de la vida llena de aflicciones. Entonces, en este lado pone las aflicciones, ¿sí? En el otro lado de la báscula pone la gloria de Dios, pone la gloria venidera, ¿sí? Y él sostiene lo que Pablo está diciendo aquí contundentemente. Está llegando a la conclusión de que los sufrimientos, aflicciones y tribulaciones, regresamos a 18, dice, no son comparables con la gloria venidera. No son comparables. Esta gloria se refiere al cielo, la esperanza de la eternidad, de vivir para siempre en la gloria con Cristo Jesús. Pedro ya habló, nuestro hermano habló de la esperanza la semana pasada y pues sí abrió la panorama para nosotros en esta prédica. No vamos a hablar mucho hoy en ese momento, pero habla del cielo. El cielo es lleno de la gloria de Dios, son sinónimos. Muchas veces nosotros cuando un cristiano muere, decimos que se graduó a la gloria. No sé si lo han escuchado, pero es algo que utilizamos a veces. ¿Por qué? Porque son sinónimos. Entonces, en un lado, nuestro sufrimiento. El otro lado, la eternidad. Hermanos, esos sufrimientos son reales. Son difíciles. Nos llevan a rodillas a veces. Esos sufrimientos a veces son como un golpe en la cara o una patada pues al estómago. Pues a veces traen una diluvia de lágrimas. A veces duran por días, a veces duran por semanas, a veces duran por años, a veces duran por momentos. Pero son reales. No queremos menospreciar a los sufrimientos, a las aflicciones que hemos pasado, porque sí son reales. A veces te quitan la paz, a veces te roban el sueño. Son reales. A veces estos sufrimientos pues te quitan años de tu vida por toda la preocupación, por las situaciones. Conocemos a hermanos, hermanas que tienen a hijos incrédulos que se han apartado
de la fe que son grandes y ya no quieren nada con el Señor, están viviendo una vida perdida. Y eso estoy aquí para decir, es una aflicción, es un sufrimiento como padre. Nosotros sufrimos si nuestros hijos se apartan de la fe. Y debemos de poder entender que Dios también quiere usar esos momentos en nuestra vida con un propósito. Pero aquí Pablo está diciendo que tienes que mantener una perspectiva bíblica, una cosmovisión bíblica. Tenemos que tener en mente esa gloria futura es tan inmensa que en comparación los sufrimientos presentes parecen insignificantes. No que son insignificantes, pero en comparación parecen insignificantes. Además, la gloria es para siempre, mientras que el sufrimiento es temporal y ligero. Y mientras vivimos nuestra vida cristiana, no podemos llegar a ser personas que se inundan siempre o se ahoguen cada vez que enfrentamos una situación, un sufrimiento, una aflicción o algo. No podemos ser personas obsesionadas con nuestras aflicciones. Conocen gente así, ¿no? De hecho, yo creo que hay personas aquí que, pues sí son así. Gente tan preocupada siempre. Gente que nunca puede pensar en alguien más. Solamente piensan en ellos mismos. Siempre son mis necesidades, siempre son mis problemas, siempre son mis aflicciones, mis sufrimientos. Tienen al frente a una hermana que llega para compartir una situación que está pasando en su matrimonio, y la única cosa que esa hermana puede decir es que, yo tengo peor, hermana. Fíjense cómo me trata mi esposo, bla, 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 así. Siempre tiene manera de tomar esa plática y esa oportunidad que Dios te está dando para ministrar a la otra persona, y tú quieres nada más decir, pobre mí, porque a mí, siempre a mí. ¿Sí? Es lo que hace mucha gente. Mucha gente dentro de la iglesia, de hecho. Gente deprimida, desanimada, gente realmente vencida. Y recuerden versículo 37, antes en todas esas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las aflicciones, todos los sufrimientos, todas las tribulaciones, todo lo que estamos experimentando en ese mundo, todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. No es échale ganas, hermano. No se trate de echar ganas. Se trata de confiar en Cristo. Los que tienen tiempo aquí saben que odio esa frase para el cristiano. No quiero, la verdad, la próxima vez que me dices voy a echarle ganas, te voy a decir, por favor, no. Esfuérzate en Cristo. Esa frase para el mexicano significa que realmente no quiero hacer nada, pero voy a decir que quiero hacer algo, aunque no lo voy a hacer, pero no quiero tener la culpa. ¿Sí sabían eso? Ustedes lo sabían, porque la mayoría de ustedes han utilizado esa frase y luego no han hecho nada. Este año realmente voy a echar ganas, y para el día siguiente, nada. Como cristianos dejamos de usar esas frases que no significan nada. Realmente si vamos a echarle ganas, pues hazlo entonces. Esfuérzate en el poder del Señor, y el Señor pues te va a sacar de ese lugar. Él va a respaldar tu decisión, tu disciplina, tu convicción en este asunto. Pues Pablo dice, no podemos permitir eso, no podemos ser gente deprimida, desanimada, vencida, no podemos permitir eso. Tenemos que mantener nuestro enfoque en Cristo, tenemos que tener presente siempre la gloria venidera, y continuamente tienes que hacer esta comparación para mantener una perspectiva bíblica en cuanto al sufrimiento. Porque si realmente tenemos una perspectiva adecuada, tenemos que llegar a la misma conclusión de Pablo, y tenemos que llegar a la realidad que tú y yo, escúchenme todos, mírame en la cara, tú y yo nunca hemos tenido un mal día. Nunca hemos tenido un mal día en comparación a la gloria venidera. Eso es lo que está diciendo Pablo.
En comparación incluso a los que realmente han sufrido, tú y yo nunca hemos sufrido. Y vamos a ver eso en un momento. Pero tenemos que llegar a esa realidad de que en comparación a lo que está en el cielo esperándonos, lo que está por venir, en comparación, nuestros sufrimientos pues no son nada. Pero ¿por qué es tan difícil entonces? Estás preguntando. ¿Por qué es tan difícil esa vida? ¿Por qué mis sufrimientos, mis aflicciones, las dificultades de mi vida, por qué es tan difícil entonces? Versículo 18. Él sigue explicando. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, es velado todavía. Pero un día se va a revelar. ¿Por qué es tan difícil? Porque está velado a nosotros. Porque no tenemos toda la revelación en ese sentido, no entendemos todo. En ese momento es difícil comprender porque las escrituras nada más nos dan solo un vistazo nada más. No vemos todo, solamente una astilla de la luz. Es como si fueras a encerrarte en una habitación con las luces apagadas y tiene la puerta cerrada. Y querías describir cómo era la sala, cómo era esa habitación. Es la primera vez que habías entrado a esa habitación y quieres describir esa habitación, pero no hay luz, está oscuro y solamente tienes la luz que viene por bajo de la puerta cerrada. Ahí entra poquita luz. Y sí puedes ver, bueno, a lo mejor hay una lámpara aquí, a lo mejor hay una cama, a lo mejor allá hay un cesto, a lo mejor allá es el baño, a lo mejor hay... ¿Sí me entienden, hermanos? Es lo que tenemos. Es lo que entendemos en cuanto a la gloria de Dios. Entonces todavía estamos con ese velo y Dios tiene que quitar ese velo para poder entender, pero no vamos a entender hasta llegar allí. Pero Pablo dice que la esperanza de eso es suficiente. La esperanza es suficiente. Y Pablo nos asegura de que nuestras aflicciones aquí en la tierra no son nada en comparación con nuestra eternidad en el cielo, y tenemos que mantener esa perspectiva siempre. Si no mantenemos esa perspectiva, las tribulaciones, dificultades, decepciones, sufrimientos de esta vida nos van a aplastar. Totalmente nos van a aplastar. Pero cuando hacemos la comparación, la gloria venidera, los sufrimientos, la gloria de los cielos, esa gloria es tan pesada, hermanos, que este lado de la báscula cae en picada, porque es tan pesada. Y esos sufrimientos son tan débiles, tan ligeras, que no son nada. Es lo que Pablo quiere hacer con esta comparación. ¿Has hecho esa comparación tú? ¿Has comparado? ¿Has calculado que realmente tus sufrimientos aquí en esa tierra realmente son insignificantes en cuanto a la gloria de Dios, pensando en la eternidad que vamos a pasar con Cristo un día? Muchos de nosotros estamos tan preocupados con estos 40, 50, 60, 80 años que Dios nos da aquí, que todos los días vivimos preocupados y vivimos sufriendo tantas cosas porque no hemos calculado que la gloria es mucho mayor. Vale mucho más que cualquier situación en la cual estás en ese momento. Y yo sé que los sufrimientos son difíciles. No estoy diciendo que no es difícil. Pero cuando tenemos nuestra mirada en Cristo y en la gloria venidera, entonces esos sufrimientos vuelven a ser leves, como dice Pablo en otro pasaje. Las aflicciones del tiempo presente no son nada, son sin importancia, inconsecuentes comparadas con la gloria. Y la comparación pues se va más allá porque los sufrimientos son temporales.
Pero la gloria que se espera es para toda la eternidad. No hay fin a la gloria. Se acaban las aflicciones, pero la gloria nunca se va a acabar. Tus aflicciones en el presente son como un blip nada más en la pantalla. Si estuvieras viendo un programa, una serie, y nada más fuera a hacer blip así la pantalla y luego regresa a su programa, así son sus aflicciones en comparación, dice Pablo. Es como un grano de arena en la playa, si la playa fuera a extenderse para la eternidad. Un grano nada más. Son tus aflicciones. La playa más larga del mundo se encuentra en Brasil. Es una playa que mide 224 kilómetros, se me hace. 2024 kilómetros. No, perdón, 224 kilómetros. Se extiende esa playa. Si tú fueras a ir y caminar en esa playa, y si tú fueras a pasar todos los 224 kilómetros, y si tú fueras en un momento ahí agacharse y recoger un solo grano, Dios dice que esos son tus aflicciones y tus sufrimientos personales en tu vida cristiana en comparación a todos los granos que se extienden en esa playa. Imagínense, hermanos, nosotros a veces ni siquiera podemos aguantar lo más mínimo, la cosa más sencilla, un detalle y nos derrumbe. Tu peor sufrimiento es como un solo grano. No es para hacer menos de tu peor sufrimiento, es para hacer más de la gloria y la esperanza del cielo de la eternidad. ¿Sí? Y Pablo te dice que tienes que mantener esa perspectiva. Lo que nos espera en el otro lado nunca terminará. Entonces, ánimo, dice Pablo. Tú puedes aguantar la aflicción. No solamente que puedes aguantar esa aflicción, sino que puedes florecer, dice Pablo. Debemos de florecer como cristianos en medio de esas tribulaciones y aflicciones. A la mujer que diría, pues ya no aguanto más. Es imposible vivir con mi esposo. Ya no aguanto un día más. A esa mujer te quiero decir algo. Solamente te quedan 40 años con este hombre. Son 40 años. ¿Qué son 40 años? No son nada. En comparación, no, pero estoy sufriendo. Ok, estás sufriendo. ¿Y? No, pero es un sufrimiento. Ok, ¿y? No, pero no sabes, no entiendes. Ok, ¿y? No es nada. Tú te casaste con ese hombre. Tú hiciste pacto con Dios y con Él. Entonces, esa aflicción no es nada. No, pero este pastor me dijo que tengo razón por divorciarme. Porque incluso dice que este hombre pues no es incrédulo, no es cristiano. Entonces me da permiso, me dice que puedo divorciarme de él porque Dios no quiere que sufra. Es lo que me dijo el pastor. Dios no quiere que sufra. ¿En cuál versículo? ¿En cuál pasaje lo dijo? Ahora, no estoy hablando de un hombre que anda golpeando a su mujer. No estoy hablando de eso. En esos momentos, obvio, la mujer debe de salir, separarse. Una separación es bíblica por un tiempo. Pero la Biblia no nos da permiso. No le da a la mujer permiso decir, no, pues yo me casé como incrédula y luego llego a Cristo, ya me convierto, pero mi esposo no quiere nada, entonces ya me voy a divorciar porque Dios quiere que tenga un esposo cristiano. ¿En cuál versículo? ¿Dónde? De hecho, Pablo dice lo opuesto en 1 Corintios 7, si quieren ver después, versículos 12 y 13. Él dice, si estás casada con un incrédulo y él consiente de vivir contigo, no lo abandone. Quédate con él. Sin embargo, si él, siendo incrédulo, no quiere vivir contigo,
Y no porque tu testimonio está por abajo, no porque tú andes así todo el tiempo como una gotera. Pero dice, si Él no quiere vivir contigo, déjalo ir, estás llamado a paz. Pero es para el incrédulo, si Él decide ir. ¿Sí? Hay excepciones, como digo, como si hay violencia física, si hay un abuso en ese sentido, vamos a aconsejarte otra cosa. Son casos específicos, pero yo conozco a mujeres que se han divorciado y 10 años después su esposo se había convertido a Cristo, pero ella ya se casó con otro porque Dios quería que estuviera feliz, según el pastor. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con pensar que Dios quiere que vivamos una vida sin dificultades, sin sufrimientos, sin aflicciones. A veces esas aflicciones vienen a través de nuestra pareja. A veces son por otras cuestiones. No tenemos tiempo ahora para hablar más de eso, pero esa declaración de que Dios no quiere que sufras es del diablo. Viene del enemigo. ¿Sí? Ahora, Dios no quiere que sufras las consecuencias de tus pecados. Él no quiere que sigas pecando para que sufras. Eso sí está bien. Pero el hecho de que estamos sufriendo no significa que Dios nos ha dejado en algún momento o que estamos mal delante de Él. A lo mejor Él quiere enseñarnos algo. El problema es que lo que hacemos nosotros es que tendemos a enfocarnos, tendemos a contemplar, preocuparnos tanto con nuestras aflicciones y solamente echar un vistazo de vez en cuando a la gloria. Nos enfocamos tanto en las cosas terrenales, las cosas del presente, y de vez en cuando echamos, cada domingo cuando voy a la iglesia, pues ya he hecho un vistazo a las cosas de la gloria, a las cosas del cielo, y eso pues me ayuda por el momento, pero mañana cuando viene otra aflicción, tribulación, sufrimiento, otra cosa a mi vida, ¿qué pasa? Me aplasto otra vez nuevamente. ¿Por qué? Porque nada más estoy echando este vistazo, cuando lo que debemos de hacer, en realidad debemos de invertir las dos cosas. Debemos de estar tan preocupadas con las cosas del cielo, las cosas venideras. Debemos tener nuestra vista ahí en el cielo, ahí en Cristo, y de vez en cuando pensar de las cosas, las dificultades aquí. Quitar nuestra mirada de todo esto, todo lo que está sucediendo, y dejarnos ahí mirando al cielo, mirando a Cristo, mirando a la gloria. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a no preocuparnos tanto por esas cosas aquí, las cosas terrenales. Si vamos a ser fuertes en el Señor, si queremos tener bases firmes en nuestra vida cristiana, si no queremos ser llevados por cualquier ola del mar, si no queremos colapsar o ser derrumbado con cada aflicción, si tú estás acostumbrado con enfocarte con el sufrimiento que está aquí frente a tu cara, Pablo dice que tienes que hacer el cálculo una vez por todas. Debemos resolver esto de una vez por todas en nuestra mente. Es un cálculo, es algo cierto. No se basa en la emoción, se basa en algo fijo. Y debemos de llegar a la conclusión. Y debemos de decir de una vez para siempre, Dios lo dijo, yo lo creo, eso lo resuelve. Ya no voy para atrás. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque lo creo. Y eso para mí es todo lo que necesito. Si puedes vivir con esa perspectiva, entonces cuando viene la ola, cuando viene la tormenta, no siente como un tsunami. Hay personas que cada cosa siente como si fuera un tsunami en su vida. Cada enfermedad, cada gripe, pues cada vez que le duele algo, cada vez que le sucede algo en el trabajo, cada vez que tiene una plática con un familiar, con un compañero, cada vez que todo es un tsunami. Todo. Es porque no tienen ese pensamiento. Y ustedes recuerden cómo los apóstoles experimentaron en el barco. Ellos tenían temor, estaban preocupados. ¿Y qué andaba haciendo Cristo?
Estaba dormido. ¿Por qué? Porque Él está en control de todo. Él tiene todo bajo su control. Él es soberano sobre tu vida y viene y camina contigo en medio de la tempestad y calma la tempestad y nos da paz. Es lo que hace Cristo. Pero Él está dormido en un sentido, o está tranquilo Cristo. Muchas veces nosotros viene una situación y empezamos a hablar a todo el mundo. Empezamos a compartir con nuestra esposa, luego con nuestros hijos, luego con los vecinos, luego con los hermanos de la iglesia. Ya compartimos nuestra tribulación y qué pesado y no puedo creer que otra vez y eso me sucedió y bla, bla. ¿Has hablado con Cristo? ¿Lo has buscado? ¿Le has dicho a Él? ¿A Él le has llevado su preocupación? No, pero tengo que solucionarlo, hermano. Ah, ok. En tu fuerza, entonces. Buena suerte con eso. Busca a Dios, Él te da la paz y luego podemos hablar. ¿Sí? Y luego podemos buscar la mejor manera, la mejor solución bíblica a tu situación. Tenemos que ver unos versículos, hermanos, porque si fuéramos a pensar que, Pablo, ¿qué entiende? ¿Qué entiende Pablo del sufrimiento? Pablo era un apóstol llamado, es siervo de Dios. No, pues él tiene una vida aquí, escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento. Pues es un hombre fuerte, es un hombre de fe y todo. ¿Qué tiene que decir Pablo? Bueno, vamos a 2 Corintios 4, porque Pablo tiene autoridad. Él habla con autoridad cuando habla del tema del sufrimiento. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4:8, que estamos atribulados o afligidos en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo entiende algo de sufrimiento, hermanos. Él sigue en versículo 15. Porque todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las tribulaciones, las aflicciones, todas las persecuciones, todo lo que sufrió. Porque todas esas cosas padecemos. Entonces Él está padeciendo. En ese momento Él dice, Él padece por amor a vosotros. O sea, para ustedes, para los corintios. Él dice, yo padezco todas esas cosas por ustedes. En este contexto estaba hablando de llevar el evangelio a ellos. Y Él sufrió mucho por llevarlos el evangelio. Pero Él dice, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, en medio de todas esas aflicciones, tribulaciones, dificultades, persecuciones, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermanos, Él sufrió tantas cosas. Se estaba desgastando su propio cuerpo por todos los padecimientos. Y Él dice, por tanto, no desmayo. No desmayamos. Pues nosotros enfrentamos algo tan leve y nos desmayamos. ¡Boom! Tan fácil. ¿O me equivoco, hermanos? Algo tan sencillo y ya. No, pues ya no voy a la iglesia. No, pues ya no quiero saber nada. No, pues ya no quiero saludar a ningún hermano. No, mejor me quedo aquí. Ya no siento ir a la iglesia. ¿De veras? ¿No sientes ir a la iglesia? ¿No sientes reunirte con los hermanos? ¿No sientes cumplir el mandamiento de Dios, de Cristo, que dice no dejes de congregarte? ¿No entiendes, no has captado de que cuando venimos, nos reunimos, estamos juntos? Ahí es donde Dios nos habla, nos saca de este hoyo y nos da esa esperanza, nos da el ánimo. Hermanos,
Cuando nosotros salimos el día miércoles de ahí con la audiencia, estaba triste yo con los niños. Yo dije, ¿cuándo, Señor? La verdad, llegué a la casa, estaba desanimado. Por un momento, pasó por mi mente, por un momento, no voy. La verdad estoy triste porque yo pensé que iba a solucionar todo aquí y no solucionó. Y yo dije, a lo mejor no voy. Pero ¿sabes qué, hermanos? Estaba estudiando este pasaje, estaba preparando este mensaje y dije, qué tonto eres, Josué. Qué torpe eres. Y ¿sabe qué? Llegué aquí y a todos que nos saludaron y nos preguntaron y luego el estudio se trataba de la adopción. Hablamos 1 hora acerca de la adopción. Y luego una hermana que estaba de visita de California, que vino nada más por esa reunión, se acercó con nosotros después y nos dijo, ¿saben qué? Yo adopté a mi hija. Mi hija tiene 28 años. Nunca arreglamos los papeles. Ella es mi hija. Sigue siendo mi hija. Aunque no hubo solución legal, ella es mi hija. ¿Sabes cuánto ánimo? Pues Dios nos dio en ese momento estar reunidos con los hermanos. ¿Y qué pasa? Nosotros decimos, no siento ir, no quiero ir. Estoy desanimado, ya no voy. Porque estoy sufriendo tanto. No sabiendo que incluso Dios quiere usar los unos a los otros, y vamos a ver eso la semana que entra. Él quiere usar los unos a los otros para ministrar las necesidades del uno al otro. Es lo que Dios quiere hacer. Y no lo permitimos, ¿por qué? Por nuestro orgullo. Por decir, no, ya no voy. No siento ir. Ahora, versículo 17. Porque fíjense, esta tribulación tan difícil, tan pesado, ¿qué dice Pablo? Esta leve tribulación momentánea. Esa tribulación no va a permanecer para siempre, no me va a seguir día tras día tras día, o si me sigue día tras día, todavía es momentánea. ¿Por qué? Porque esa vida no es nada. Los 80 años, 70 años, 60 años, 40 años que Dios me da, pues no son nada. Ahora, leve tribulación momentánea. Ahora tenemos que, deja tu dedo ahí, pero vamos a ver capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 23, porque tú puedes seguir pensando, pues, ¿qué eran las tribulaciones de Pablo? ¿Acaso pues yo sufro más que él? Espero que nadie aquí lo dice, pero vamos a ver versículo 23 de capítulo 11, y Pablo nos cuenta algunas de sus tribulaciones leves. Él dice, la tribulación leve y momentánea. Y eso es lo que él describe. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ok, ese es un versículo nada más. ¿Cuántos de ustedes han recibido azotes sin número? ¿Cuántos de ustedes han sido encarcelados por su fe? ¿Cuántos de ustedes han sido en peligros de muerte muchas veces? Ninguno. Ok, seguimos. 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Saben ustedes qué son los 40 azotes menos 1? Con 40 azotes muere la persona. Era calculado exactamente al número. Con 40 muere la persona. Si no quiere matar a la persona, les daban 39 azotes para llevarles a la puerta de la muerte, pero no matarles. ¿Cuántas veces recibió eso Pablo? 5 veces. 5 veces. 5 veces. De los judíos, de su misma gente. 25. 3 veces he sido azotado con varas. Entonces no solamente esos azotes, pero ahora con varas es otra cosa. Una vez apedreado, ustedes recuerdan en Hechos cuando vemos que lo apedrearon y luego lo dejaron para morir y luego Dios lo restauró y él se salió. Se refiere a ese momento. Dice, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alto mar,
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hermanos, él no podía ir a ninguna parte sin estar en peligro. Fíjense, peligros ¿dónde? De ladrones en el camino, peligros de su nación, peligros en ríos, su nación, de su propia gente. Luego peligros de los gentiles, la gente que no es su gente. Y luego él dice, ni siquiera dentro de la iglesia, porque él dice de falsos hermanos. En el desierto, en el mar, no importa a dónde voy, estoy en peligro. 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por los hermanos. Él sufría muchísimas cosas. Regresamos aquí a 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea, Pablo sufrió más que cualquier, menos Job, yo creo, podremos decir. Y tenemos que entender, tú y yo nunca hemos sufrido. Si lo vamos a comparar. ¿Sí? Basta ya con eso de que ¿por qué sufro tanto? ¿Sí? No ha sufrido. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, Pablo llama todo esto leve tribulación momentánea. Y tenemos que tener nuestra mirada en Jesús, como dice el versículo 18, en las cosas de arriba, en las cosas eternales. Son dos tipos de cristianos, y les voy a explicar de esta manera. Son dos tipos de cristianos, y estoy hablando a cristianos, a hijos de Dios, a los que hemos recibido la salvación en este momento. Estoy hablando a nosotros los cristianos. Hay dos tipos. Hay la gente que es inmadura, que siempre tiene su mirada en lo temporal. Es gente inmadura. Ellos son como una pelota de playa. Si has visto una pelota de playa ahí en la playa cuando hay viento y todo, esa pelota que no pesa nada, y si lo avientas así, pues se va y el aire lo lleva. ¿Por qué? Porque nada más se enfoca en lo aquí ahora. Y esa gente es llevada por cualquier ola, por cualquier viento. No hay ancla, sus pies nunca están clavados en el suelo, son extremadamente volables. Esa gente es como que es una montaña rusa cada vez en su vida. Su vida parece así. Tan fácilmente se van de un lado a otro como si fueras a aventarle un puñado de cemento al aire durante febrero aquí. ¿Sí sabe? Así, y se va. Así es el cristiano inmaduro. ¿Sí? Con cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero hay otro hombre, el hombre maduro. Es como un ancla echada al mar que llega al fondo y es seguro, no se mueve con la tormenta, tiene un peso y está anclado ahí. Y nada puede quitar ese ancla. Cuando los vientos de adversidad lleguen a tu vida, no te lleven como un polvo. Tu alma es anclada, tus pies están clavados al suelo, tienes raíces profundas en el Señor. Eres este árbol bien plantado, el árbol bien cimentado, con esas raíces en el Señor Jesucristo. Solamente hay dos tipos de personas en Cristo, dos tipos de cristianos, porque estamos hablando a cristianos. Pues esta aflicción leve, y otra traducción dice, y pasajera,
nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Cuando lo comparamos, esas cosas no son nada. Es lo que Pablo quiere que entendamos, hermanos. Que Dios tiene un propósito mayor para nosotros, para madurar nuestra fe, para crecer nuestra fe. Y la razón por la cual Pablo menciona todo eso es que tiene que ver con nuestra santificación. Tiene que ver con la santificación del cristiano. De llevarnos de ese cristiano inmaduro, llevado por cualquier viento, y ponernos aquí en ese lado donde tenemos este cimiento en Cristo, donde estamos firmes en Dios. Estamos firmes en Él. Dios tiene propósito para nuestras aflicciones. Entonces, hermanos, para terminar, no es posible, repito, es imposible terminar con un evangelio de la prosperidad con estos versículos en nuestra Biblia. Si nosotros fuéramos a llegar a esa conclusión de que Dios quiere prosperar toda nuestra vida, quiere quitar todos los problemas, nunca quiere que suframos, tendríamos que quitar la mitad de la Biblia. Y eso es exactamente lo que esos falsos maestros, falsos pastores, esos lobos rapaces hacen. Ellos jamás van a predicar los pasajes en Corintios, los pasajes en Romanos, los pasajes donde Cristo... No van a predicar nada de eso. Y si lo prediquen, pues van a torcer la Escritura para su propio beneficio. No podemos llegar a aceptar ese mensaje falso. Esa teología es el anti-evangelio. Ahora, yo entiendo que hay personas aquí que no son hijos de Dios. Hay personas aquí que pues no han creído el evangelio. Y tú puedes a lo mejor haber escuchado ese de que Dios quiere que estés feliz, Él quiere prosperar tu vida, Él quiere mejorar X cosa. Y a lo mejor pues es lo que vienes pensando. Pero yo te quiero decir que eso no es el evangelio. El evangelio es esto: Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es recto. Nosotros como seres humanos no somos. Por no ser santos, hay una brecha entre nosotros y Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios porque hemos pecado. Esa brecha se llama pecado. Hay una separación entre nosotros y Dios, los seres humanos, por nuestro pecado. No podemos acercarnos a Dios por medio de hacer buenas cosas, por medio de portarnos bien, por medio de cualquier otro modo. No hay manera de acercarnos a Dios. Dios, en su gran misericordia, sabía que no había otra manera, entonces Él envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Él vino y vivió una vida perfecta. Él caminó 33 años en esta tierra, caminó a través de la tierra. Él vivió esa vida perfecta, la vida que tú y yo jamás podríamos vivir. Y Él cumplió con la ley a la letra de la ley. Y Él fue llevado al Calvario, a esta cruz. Aquella cruz hace 2000 años, Él dio su vida en rescate por los hombres. Él dio su vida como sustituto de la nuestra. Nosotros merecemos, porque la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios. Pero Cristo vino y dio su vida para rescatarnos y para darnos sus antecedentes. Entonces ahora nosotros podemos acercarnos a Cristo, acercarnos a Dios a través de la sangre de Cristo. Mediante esa sangre, mediante ese sacrificio, podemos depositar nuestra confianza en Él, podemos depositar nuestra fe en Él, podemos aferrarnos a Cristo y su sacrificio. Y podemos decir, ¿sabes qué, Dios? Yo entiendo que yo no puedo hacer en mi propia fuerza nada para alcanzar la salvación. Yo no merezco la salvación. Tengo que humillarme, tengo que arrepentirme, tengo que decir, yo he caminado de esa manera, yo he sido un enemigo de Dios, no soy capaz de salvarme a mí mismo.
solamente puedo clamar a la misericordia de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer para recibir esa salvación. En ese momento, Dios dice, en ese momento, Él nos da vida nueva. Nacemos de nuevo. Él nos traslada de la vida, de la muerte, a la vida, de las tinieblas a la luz. Yo sé que hay personas aquí que han escuchado este mensaje vez tras vez, tras vez, tras vez. Y cada vez que escuchas el mensaje, dices, no, pues está bien para otra persona. Pero tú no sabes que Dios te tiene aquí en ese lugar, en ese momento, con un propósito. Ese propósito es llamarte a la salvación, a responder, a tomar una decisión por Cristo. ¿Sí? No porque, qué bonito mensaje predicó el predicador. Él me dijo que vengo a Cristo y voy a sufrir. Qué bonito mensaje. Eso es el mensaje, hermanos. Pues vente a Cristo y sufres algo. Los 12 apóstoles, de todos los apóstoles, todos murieron por Cristo. Todos murieron por Cristo. No recibieron una mansión aquí, no tenían carro del año, no tenían un buen trabajo, no tenían un buen sueldo, no eran ricos, millonarios ni nada. Todos ellos fueron mártires por el nombre de Cristo. Entonces, ¿por qué esperamos otra cosa? No vamos a suavizar el mensaje, no vamos a decirte que te va a mejorar todo en tu vida y Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Si quiere hacer grandes cosas en tu vida, a veces esas cosas grandes lo hace a través del sufrimiento. Y la semana que entra vamos a continuar desarrollando ese tema del sufrimiento y veremos cuáles son los propósitos de Dios para nosotros en nuestro sufrimiento. Hay varios propósitos y los vamos a ver la semana que entra. ¿Qué es lo que Él quiere producir en cada uno de nosotros?